Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Solís, diseñador e ilustrador, y en esta breve charla hablaremos de una brevedad como es la historia de las imágenes. En este caso, también sería la historia de la ilustración. Vamos a ver. Historia de la ilustración en breve lección. Bueno, pues empezaremos con esta primera imagen que data de 14.000 a.C., de la cueva de las Caux en Francia, donde podrían ser como los primeros vestigios o primeros que se conservan de una expresión humana. Por ejemplo, tenemos acá otra imagen de 600 a.C. en Argelia, en África, donde vemos igual motivos animales, pero una disposición diferente en el espacio. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de un mural egipcio del 3000 a.C., donde vemos que ya hay como más composición, hay más perfiles, hay más colores, hay una disposición, hay unos temas como mucho más profundos que los que había antes. Acá tenemos, por ejemplo, yéndonos hacia América, estos frescos del Bonampak de 1790, donde hay sí un similar con lo egipcio con respecto a los perfiles, pero con una paleta mucho más grande. Tenemos, por ejemplo, esto ya es viéndonos un par de años más adelante. En el 1300 en Europa existieron los libros de las horas, que eran unos libros, unos devocioneros que indicaban como qué rezas hacer cada hora o cada día o cada mes. Y estaban muy ricamente ilustrados. Casi siempre se hacían a mano todos los dibujos. Tenemos otro ejemplo. En 1455, Gutenberg desarrolló la imprenta, que eso es un gran gusto para las artes gráficas, y con ella pues también se multiplican las posibilidades de reproducción. Tenemos, por ejemplo, en 1540, este códice mendocino, que reflejaba la riqueza de los productos aportados desde Mesoamérica al mundo. O sea, era una forma en la que también, sin tener como las capacidades técnicas, desde este lado de América se hacían los registros de información. Acá tenemos esta imagen de Juan Correa, El llanto sobre Cristo muerto, de 1539. Tenemos a Bartolomé Esteban Murillo con la adoración de los pastores, de 1668. Tenemos, por ejemplo, a Cristóbal de Villalpando, finales del siglo XVII, con este par de imágenes religiosas. Es interesante cómo la religión fue imponiendo como el código de las imágenes, a partir de cómo las iglesias se volvieron también como un lugar donde podía la gente aprender a través de las imágenes. Acá tenemos otro par de imágenes de Miguel Cabrera, un Juan Diego, y tenemos una imagen sobre castas, desde este ordenador derecho. Tenemos la serie de grabados de Goya, de los Caprichos, que es de 1799. Y acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes de Gustavo Doré para una edición del Quijote, que esto es de 1863. En 1796, el australiano Alois Senefelder inventa la técnica de impresión litográfica. Que esto quiere decir que la litografía se hace con piedras, se pinta con lápiz graso y pues pueden hacer formatos muy, muy grandes. Sobre todo se aplicó mucho en carteles. En 1826, Alois patentaría la litografía en color, es decir, que ya se usaban varias placas de piedra y con eso podían ir metiendo
como los colores que estarán en las imágenes. Acá, por ejemplo, tenemos un referente de Hiroshige de 1800, que es un grabado en madera, que también se hacía similar como a la litografía, pero esta era como placas de madera, y con unos barcos de color muy bonitos y se nota mucho la textura de la madera en las vetas. Esto era en Japón. Y en Francia, aprovechando justo la litografía, con estos carteles de Jules Chéret de 1800, que eran carteles muy grandes que estaban en los parabuses. Bueno, no parabuses, pero en las calles parisinas. Y vemos también como el color desde otro lugar. Bueno, pasándonos otra vez, volviendo a México, tenemos estas imágenes de Manuel Manilla, de 1800, de finales de, bueno, pues sí, de finales del siglo XIX. Y es quien inaugura como esta tradición de las imágenes como calavéricas que después tomaría Posadas más adelante. Y acá un par de imágenes también de Julio Ruelas, de 1902. En 1904 se desarrollaría la impresión en offset, por un lado el alemán Caspar Hermann y por otro lado el impresor Ira W. Rubel. Pues ya con el offset se volvía mucho más industrializado el proceso de publicación de imágenes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo con la ilustradora Beatrix Potter, que publicó cerca de 23 libros, y en el cual, pues, ella hacía una técnica de acuarela, y ya con la técnica de offset podía eso pasarse, pues, si no bien al 100%, pues sí tenían un aproximado muy cercano. Beatrix Potter trabajaba muchos temas de la campiña escocesa, que los pasaba como a sus historias, y usaba pues animales para trabajar esos temas que tenían como una parte humanizada, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el conejo Peter con su suétercito, o acá tenemos como un lobo muy vestido y un ganso, una gansita ahí cotorreando. Tenemos acá lo que les decía, de Posada, que llevó a otro lugar la maestría de las calaveras de 1910. Acá tenemos unas imágenes de Chango Cabral de 1918. Cabral hizo tanto imágenes como para revistas como carteles de cine. Aquí, por ejemplo, vemos pues, una película de Tintán. Tenemos estas imágenes de Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, que son del 1924, y que era un clásico que duró muchas generaciones de lectoras mexicanas que tenían cuentos desde pues cosas como la Ilíada o cuentos de Oriente, o cuentos clásicos de la literatura europea. Unas imágenes. Tenemos, por ejemplo, esta imagen de Diego Rivera del 30 y otra imagen al lado de Julio Castellanos también del 30. Otro dibujo de Rivera para una publicación y un dibujo, una ilustración de Carlos Mérida del 32. Tenemos una serie de Vida Nocturna en la Ciudad de José Chávez Morado del 36. Acá tenemos otra imagen de Fernández Ledesma del 38 y de un grabador muy bueno que se llama Leopoldo Méndez del 42. Acá tenemos otra imagen de Carlos Mérida para un libro The Hungry Moon del 46. Acá tenemos un par de imágenes de cuentos infantiles del 48. Todo esto es como publicaciones mexicanas y es interesante cómo los artistas que tenían como su obra plástica aparte y como no existía el oficio de ilustrador, pues literalmente ellos eran quienes hacían las imágenes. Que tenemos, por ejemplo, en nuestro país vecino, el Mickey Mouse del 28, cuando era blanco y negro y era mudo y silbaba, una imagen pues más actual, más como 2000, como ese ratón fue evolucionando. Acá tenemos una imagen de Diego Rivera de los 30, en este periodo de los murales, y que tenía también como esta conexión con los murales prehispánicos, pero también con una tradición
más actual. También aquí contrastando con Estados Unidos, en el 45, en el 38, perdón, Joe Shuster creó a Superman en anuario, bueno, no este anuario, sino en este compilado de historias que se llamaba Action Comics. Después tuvo un éxito y tuvo su propio sello, pero aquí se presenta el hombre en mayas. Después tenemos en el 39, Bob Kane crea a Batman, y por ahí del número 38 se añadiría el sidekick o el escudero, que sería Robin, y de ahí también crearía como una serie de, o sea, que sería como un factor para que los niños se identificaran con el héroe de otra forma, como decir, yo puedo ser su acompañante en las aventuras. Tenemos una imagen de Covarrubias, de Miguel Covarrubias de los 40, y Miguel Covarrubias es un gran artista que tenía como digamos, como el plus de ser un investigador. Entonces, hacía como muchos viajes a lugares como Bali, donde hacía como, además de una investigación como de las costumbres, pues también añadía eso su talento del dibujo y creaba como una serie de piezas muy, muy, muy ricas y muy interesantes. Acá tenemos, por ejemplo, La familia Burrón, que es del 48, perdón, por Gabriel Vargas. Y tras más de 60 años de publicación, pues finalizó el 26 de agosto de 2009. O sea, fue un cómic una historia de muy largo aliento. Y con esta historia, Gabriel Vargas presentaba una crítica humorística sobre la sociedad mexicana y sus cualidades desde una familia de escasos recursos, que se volvió muy popular entre la gente. Acá tenemos, por ejemplo, del 56, esta imagen que está acompañando a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, de Juan O'Gorman. En el 63 aparece este libro que es muy importante en la literatura infantil, que es este libro de Donde habitan los monstruos, de Maurice Sendak, del 63. Pues tenemos en el mismo año 63 Edward Gorey, que también es un autor norteamericano, igual que Sendak, que publica Los Pequeños Macabros, y hay como un parteaguas un poco con Gorey, con el sentido de que las historias pues tenían como un pie en lo infantil, pero profundizaban como en otros temas y se volvían historias, pues, sí bien más para adultos, pero con un toque que nos daba un misterio interesante para niños y jóvenes. En el 64 tenemos esta imagen de Rius, que fue un gran autor de cómic, de cómic social político en México, con los supermachos, y que después acabó siendo los agachados en algún momento por como un problema ahí con una cosa de derechos. Tenemos acá imágenes de las Olimpiadas de los 60, del 68, que tenían una referencia, según cuenta Pedro Ramírez Vázquez y Les Wyman, con el arte huichol, y era como interesante cómo creaban un sistema de información a partir de la síntesis de las imágenes. También ese mismo año, un año interesante en las imágenes, pues ocurre el lado B, ¿no? Que todos en México conocemos, pues, el 2 de octubre. Y a partir de la gráfica popular y se desarrollaron como varios movimientos sociales estudiantiles en Praga, en París y en México. Entonces la imagen se volvió como un icono para realizar protestas. Tenemos una imagen de los 70s de Abel Quesada, también un autor mexicano. Tenemos otra pintura de Abel Quesada de los 80s. Tenemos una imagen como muy de la moda, de la banda de los 80s. Tenemos la publicación de este libro de Roberto Innocenti, un italiano ilustrador de una técnica muy, muy depurada, que se publicó en 1958. Me gusta como esta idea del cine
que es como una cámara emplazada muy arriba de la toma. Tenemos esta imagen de Kino, de los 80s, que tuvo mucho éxito en América Latina con Mafalda, pero que a la vez, cuando deja Mafalda, se vuelve también un humorista propio con chistes de una página o de una sola toma, por decirlo. Tenemos un autor muy reconocido también en la literatura infantil, que es este inglés Quentin Blake, de los 80s y los 90s. Tenemos, por ejemplo, a Chris Van Allsburg con los misterios del señor Burdick de 1996, que tiene como una técnica tradicional, que es el lápiz, pero que la dinámica de la imagen, la composición, la forma de la sutileza de las cosas, pues es mucho más moderna, mucho menos directa que como podría haber sido si pensamos en una Graphic Spotter, ¿no? Tenemos esta imagen de Keta Pakowska, una autora europea muy popular en Italia, eh, que justo como rompe mucho las formas y hay como colores muy reventados, ¿no? Como los rojos y estos verdes que contrastan muy bien. Tenemos acá en el 96, Pixar fue la creadora del primer largometraje comercial totalmente animado por una computadora, que era Toy Story, y se estrenó en noviembre del 95. Entonces tenemos como justo estas variantes técnicas que iban creciendo con las formas de impresión. También tenemos como unas variantes técnicas que tienen que ver con los temas. Y acá tenemos una variante más que era como a partir de lo digital se iban creando texturas, formas, colores, formatos, especializaciones en crear huesos, caras. Se volvía como una imagen mucho más compleja y pues, en un punto como fría, pero que poco a poco fue agarrando como su propio sazón. Tenemos esta imagen de Anthony Brown, de las aventuras de Willy, que el Fondo de Cultura Económica en México lo ha publicado bastante, Anthony Brown, de los 2000 con sus famosos changuitos y gorilas. Tenemos acá otro libro de Javier Sáez Castán, El Animalario, que también es un libro muy conocido en México y supongo que también en el resto del continente, que es un libro muy divertido, pero que además parte justo como una tradición como muy antigua, que era como los bestiarios, ¿no? Como la recopilación de alguien que va a un lugar nuevo y de la fauna y la flora y la dibuja, ¿no? Muy naturalista. Tenemos acá, por ejemplo, una imagen de Ian Falconer, de su personaje Olivia, que es esta puerquita que tiene mucha imaginación. Acá tenemos a otro autor muy famoso también, que es Oliver Jeffers, con su libro Perdido y Encontrado del 2005. Tenemos acá una imagen de Isidro Ferrer, un autor español que provenía del teatro y que creó una serie de imágenes muy buenas. Este libro sobre Neruda es increíble, entonces si lo tienen por ahí a la vista o a la mano, lo van a disfrutar mucho. Y luego tenemos esta imagen, por ejemplo, del australiano Sean Tan, que digamos como en contrapunto con Ferrer, que es mucho más mínimo y mucho más compacto, pues Sean Tan es mucho más expandido, mucho más cinematográfico, como más pegado a la animación también. Tenemos un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Pato y la Muerte, que es de 2007, de Wolf Elbrook. Que es un libro, si se fijan, pues no tiene fondo, solo son personajes en espacio blanco. Tenemos una imagen de Manuel Monroy, Un pueblo lleno de bestias del 2009, que es una imagen como con muy buena técnica, pero también con muy buena soltura. Y Sol, una autora también muy reconocida argentina, que también tiene que ver con literatura infantil y juvenil, con esta imagen de la Bella Griselda del 2010. Y por último tenemos esta imagen de Philip Giordano, la Princesa Noche Resplandeciente del 2011, que también tiene como una parte técnica muy rica, pero también se ayuda como
o de nuevas temáticas que te salen como de la tradición para crear como un mundo propio. Entonces, este breve recorrido de la imagen me parece a mí como interesante cómo empieza desde un uso rudimentario del color y cómo la historia de una otra forma siempre va y viene, es decir, toma referencias pasadas y las avienta al futuro, y todo es una caja de resonancia donde van rebotando las ideas de los creadores de imágenes y que pues es un camino que no es como línea recta, sino que pues tiene como sus regresos, sus vueltas, y que obviamente mucha parte de los estilos tienen que ver con la parte técnica. La parte técnica determina mucho pues las paletas de color, o la forma de procesar las imágenes, o la forma en que se acerca el autor o los autores de las imágenes hacia la composición desde el ordenador, pero también técnicamente pues los pigmentos, las pinturas, los papeles pues han dado como un brinco de calidad con los años, y tanto lo manual como lo digital pues tienen sus avances y cada uno tiene como sus potencialidades. Entonces espero les haya gustado esta breve charla, que es muy, muy breve, pero que creo que nos da un buen panorama de cómo la imagen iba rebotando en muchos lugares del continente y del mundo en general, desde lo que pasaba en algunos puntos de África, lo que pasaba en algunos puntos de Asia, lo que pasaba en algunos puntos de Europa y de América. Yo soy Santiago Solís y estamos al habla. Adiós.